V. Todo transeúnte debe tomar su derecha para dejar pasar a su izquierda a los que vienen. Generalizada esta regla de urbanidad, ignorada entre nosotros, y solo observada por los cocheros como medida reglamentaria, el tránsito por las calles era regular, ordenado y por consiguiente más libre. No sé si habrán enseñado esto en las escuelas, pero sí puedo asegurar que maestros y discípulos perdieron el tiempo, porque no hay quien practique estas reglas en la calle. Apelo al testimonio de los transeúntes acostumbrados a hacer balance, y media cadena, a cada 5 pasos hasta que se escapan por donde pueden. ¿Quién no ha bailado con una vieja o con un cargador 2 minutos mortales porque vieja o cargador mudaban de intención y de dirección simultáneamente? ¿Quién no ha tenido necesidad de echarse a la calzada ante un pelotón de comadres que disertan y se platican a sus anchas en medio de la banqueta, o ante 2 leperos que se abrazan con la expansio del pulque? Si se enseñaran prácticamente las reglas de urbanidad en todas las escuelas, y haciendo pasearse a los niños en encontradas direcciones se les obligara a tomar siempre su derecha, acabarían por tomar su derecha por costumbre cuando van por la calle. Es cierto que los individuos de la presente generación no ganaríamos más que no tropezamos ya con los muchachos sino con las viejas y demás incultos, pero la generación que viene acabaría por andar en la calle como Dios manda. Sabias y presidiarios en ciernes. Cuando se tiene que ser testigo de la inconveniencia, de un desacato, o de una grosería, se experimenta un sentimiento de reprobación y de disgusto contra un acto que está fuera del orden común y es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Pero cuando esta inconveniencia, este desacato y esta grosería es cometida en masa, en medio de una de las solemnidades más pulcras de la civilización y del progreso moderno, no se encuentran palabras para calificar ese escándalo de lesa sociedad. Y si los más tristes pensamientos y las más sombrías consideraciones respecto a la sensible y rápida decadencia social, que, con síntomas alarmantes, se percibe ya en todo agolpamiento en que figura nuestra juventud y nuestros pelados. El ministro de Justicia e Instrucción Pública, representando al primer magistrado de la nación, rodeado del grupo de señoras y caballeros más respetable de la capital, directores de nuestros más distinguidos planteles de enseñanza, ocupando bajo el dosel de la Cámara Popular la presidencia de uno de los actos literarios más serios, más trascendentales y más honrosos para nuestro país, ha sufrido, con una prudencia heroica, los desmanes de un público de los toros, formado de la plebe que se apoderó de las galerías. Capitaneada e inspirada por ese grupo, desgraciadamente numeroso, de pollos irrespetuosos y ordinarios, que son la plaga funesta de las reuniones, la violación flagrante de todo respeto y miramiento social, y mengua y baldón de los padres y maestros encargados de educar a nuestra juventud. No es este el primer escándalo que produce esa falange de leperitos de levita, que ha dado en imponerse en los espectáculos públicos a despecho del respeto a las señoras, a los caballeros y a las autoridades. En fin del año pasado, en los salones del Conservatorio de Música, donde se verificaban los exámenes de las alumnas, logró esa turba darse a conocer bajo su aspecto más repugnante, cometiendo todo género de inconveniencias y faltas de decoro, al grado de hacerse indispensable la intervención de la gendarmería para eliminar por la fuerza ese elemento disolvente y despreciable de aquellos amenos certámenes de la inteligencia y del estudio. En la noche del miércoles, que el gobierno destinó para distribuir solemnemente los premios a que se habían hecho acreedores en los pasados cursos todos los alumnos de los planteles nacionales de la capital, esa turba de joventitos, que ignora por completo las más rudimentales reglas de urbanidad, que nunca ha sabido cuáles son sus deberes, ni cuál debe ser su comportamiento en público, ni cuáles los miramientos que se merece el bello sexo, ni cuál el respeto que deben inspirarles la autoridad. Los maestros y los superiores, se ha creído en la plaza del Huizachal, y ha prorrumpido en aplausos extemporáneos, indebidos, inconvenientes y a todas luces malintencionados, para convertir en un acto de guasa y de cocorismo el acto solemne de la distribución de premios. Esa turba de imbéciles pelados y pollos de levitas que no veían en aquella solemnidad más que la ocasión de divertirse, y no podía conseguirlo sino desnaturalizando el espíritu de aquella reunión, prorrumpía con frenéticos aplausos, con vivas y bravos, cuando la señorita que iba a recibir el premio de sus estudios llevaba vestido de raso más o menos vistoso. Cuando era una niña de corta edad, los leperos callaban. Pero cuando era una señorita casadera y bien vestida, entonces los lobelaces de 15 años, los elegantes de casa de vecindad, agrupados al pie de las escaleras, desde donde podían juzgar de la clase de calzado de las alumnas, punto objetivo de su entusiasmo, aplaudían con una vehemencia y una animación que por no estar motivadas, servían a la infeliz premiada de una verdadera carrera de baquetas. Llegó la grosería de esa plebe al grado de lanzar una carcajada, seguida de un aplauso prolongadísimo y de una jacara, que solo arranca el payaso del circo, cuando el señor secretario, encargado de llamar en voz alta a las señoritas premiadas, pronunció el nombre de Rosaura Toro. Fue tal la guasa y el escándalo, que la señorita nombrada se abstuvo de subir la escalera y de recibir el premio.
¿A qué grado de estupidez y de indecencia habrá llegado ese grupo podrido del público cuando se burla en masa y a mansalva de una señorita, digna 1000 veces de respeto por su sexo, por el alto homenaje de que era objeto, por la ocasión solemne en que recibía su premio y por la alta autoridad que lo ponía en sus manos? ¿Qué calificativo merecen esos sabios, o esos presidiarios en ciernes, cuando en ocasión tan solemne, en asamblea tan respetable, les arranca una carcajada y una tempestad de burla la palabra toro? Y esto pasa en la ilustrada capital de la República, delante de los extranjeros que vienen a juzgarnos. Una oleada de indignación y de vergüenza inundo, en medio del escándalo, los semblantes de todas las personas respetables y serias. El disgusto más profundo se apoderó de las señoras madres de familia, que veían sufrir a sus hijas aquella burla de motín, aquellos aplausos que, por extemporáneos e inmotivados, había que atribuirlos al color del vestido, a los adornos de las niñas, a su manera de andar, a su edad, a todo menos a la sinceridad de la admiración. El aplauso se pronunciaba más y más, ajeno al criterio del acto literario, porque era prodigado a las jóvenes en relación con su lujo, su hermosura y su edad y con exclusión de todo otro mérito. Esa claqué empezó por aplaudir frenéticamente a la única niña que se presentó mal vestida, y tal aplauso fue perfectamente necio, porque si lo arranco el placer de palpar que el pobre se instruye, tal placer, según el buen sentir y según la buena educación, debe ser individualmente privado, porque la manifestación ruidosa a las enaguas de percal o al vestido de raso, son una legítima ordinariez, que ofende y que lástima, que avergüenza a la pobre niña que no puede vestirse mejor, y que mortifica a la señorita que cree haber llamado demasiado la atención con su vestido color de rosa. Una vez excitada la grosería y la ordinariez de aquella turba, fue objeto de burlas, risas y guasa el señor secretario de la escuela secundaria de niñas, quien no hacía más que llamar, con voz bien clara, a las niñas premiadas. Antes que repetir espectáculo semejante, antes que exponerse a apelar a la fuerza armada y a convertir en motín escandaloso, y tal vez sangriento, un acto literario y serio, antes que dar lugar a que se describa una función de premios de esta especie en algún periódico de ultramar, suprimanse, una vez por todas, las distribuciones de premios en los teatros a puerta franca. Y cómo no sería justo ni exponer a las niñas a otra rechifla, ni privarlas por otra parte de ese gran día de grata y merecida fiesta, subdivídanse las distribuciones de premios en pequeños grupos, y verifíquense en las condiciones siguientes, y, con boletos personales repartidos a personas serias. 2. Prohibiendo la entrada a los exámenes públicos y a los premios, a los alumnos de otras escuelas y en lo general a todo individuo menor de edad. 3. Prohibiendo severamente aplaudir o hacer cualquiera manifestación ruidosa, de aprobación o desaprobación, en los exámenes y funciones de premios. IV. Las distribuciones de premios serán parciales, privadas y de un carácter puramente literario y sin música. Los concurrentes se elegirán entre los individuos que pertenezcan a la instrucción pública, entre los literatos, periodistas y personas de respeto y alta posición social. Además de las anteriores bases, proponemos que la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, por medio de una circular, ordene a todos los directores de los establecimientos nacionales, así de instrucción primaria, como secundaria y superior, que alterando, desde el recibo de la circular, el orden de las clases, se dedique 1 hora diaria en todos los establecimientos al estudio y aprendizaje teórico y práctico de urbanidad y buenas maneras, para hacer comprender y practicar a los educandos sus deberes con respecto a sus semejantes. Y muy especialmente sus deberes en la calle y en toda reunión o paraje público, recalcando, a juicio de los profesores, todas aquellas máximas que tiendan a destruir radicalmente los vicios, defectos y deficiencia de urbanidad, que caracteriza a nuestra juventud actual. Igual excitativa deberá hacer el ayuntamiento a los directores de los establecimientos municipales, y no dudamos que los maestros de planteles privados secundaran este intento, tan saludable como necesario. Este género de escándalos degradantes son el resultado preciso de la negligencia y descuido de los maestros en la enseñanza teórica y práctica de la educación social. Importancia de la educación. No sé si los afanes del progreso humano, en virtud de alguna ley desconocida de la evolución social como se llama ahora, están destinados a matar toda tradición provechosa. Pero lo cierto es que muchas gentes, a las que pudiéramos llamar gentes nuevas, hacen alarde de su desprecio a las verdades manifiestas, y lo que es más, a los axiomas de la experiencia, como si al mundo no le sucediera lo mismo que a Satanás, que sabe más por viejo que por diablo. Han dado esas gentes nuevas en que las cosas han de ser como de ahora, sin cohesión ni enlace con las cosas de antaño, sino enteramente nuevas y al gusto de la época, olvidándose de que, por muchos y variados que sean los aspectos de las sociedades modernas, ellas han de vivir siempre sujetas a ciertos principios incontrovertibles. Estos principios son de tal naturaleza, que sin ellos, no puede haber entre los hombres ni paz, ni orden, ni felicidad. Son las bases del código por excelencia, del código social, el primero de todos y el más indispensable para el orden y concierto de la sociedad.
Son principios que emanan de una ley superior a las leyes humanas, supuesto que rigen a todas las sociedades que pueblan la tierra. El hombre en su contacto con los hombres necesita una manera de ser, y esta manera de ser es la prenda de su ingreso a la sociedad, la cual no podría existir sin el acuerdo recíproco de los asociados. Y este acuerdo recíproco supone el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos individuales. La enseñanza de estos deberes y derechos es lo que se llama educación. El hombre, pues, no ingresa a la sociedad sin conocer sus leyes, o de otro modo, ingresa a condición de venir educado. Las leyes de la sociedad, lejos de emanar de un código arbitrario o convencional, son nada menos que la doctrina de los más altos principios morales, la fraternidad y la justicia. Dado que el hombre ha sido creado para vivir en sociedad, se ve en la necesidad de sacrificar una parte de su voluntad ciega en obsequio de los demás, para tener derecho al mismo sacrificio de los otros en obsequio suyo. Y aquí empieza el pacto social, compuesto de todas las transacciones recíprocas, que van aumentando la suma de deberes y derechos. Desde aquellos que dicta el simple instinto de la propia conservación, hasta los que constituyen las más altas virtudes del ciudadano y las proezas del héroe. El hombre, con ser eminentemente educable como lo es, o se somete a la ley de la educación, para pertenecer a la comunión social, o permanece en estado salvaje. En el primer caso, emprende paso a paso el camino de su mejoramiento y de su perfección, concurriendo al ideal del progreso humano. En el segundo, figura en la escala formada desde el salvaje de las tribus hasta el criminal de las sociedades, salvaje en el sentido moral aun a despecho de la instrucción y conocimientos que posea. En tal disyuntiva, las naciones modernas se disputan a porfia sus esfuerzos y sacrificios por la educación, como base única de todo progreso material, moral e intelectual. Y a tal grado están penetradas de la importancia indiscutible de la educación, que no queriendo perder momento, comienza con Froebel a educar al niño de 2 años de edad en el kindergarten. El hombre es esencialmente armónico y su estado moral definitivo es el resultado de agregaciones y superposiciones subsecuentes. Por eso la educación no se improvisa, ni el hombre se moraliza o se transforma en un solo día pasando del estado salvaje al de hombre culto. La educación tiene que ser lenta, ya se trate del desarrollo físico o del desarrollo moral e intelectual. Y esa es la razón por la cual el Estado no admite al ciudadano en su seno antes de los 21 años. Tratándose del desarrollo moral, que incumbe a la educación, no le basta al educando la intuición ni la teoría. Necesita del ejemplo y de la práctica para formar el hábito del bien obrar, necesita del discernimiento y el juicio que ratifican, aprueban y afirman su conducta. Cada práctica del niño en el sentido educativo, convenientemente impuesta y cuidadosamente sostenida, le hace dar un paso a su mejoramiento, engendrando en su alma la íntima y tranquila conciencia del bien obrar y le prepara para adquirir una y otra virtud, que atesora con la más noble de las ambiciones. De enseñanza en enseñanza es como van haciéndose sólidos, duraderos e invulnerables los principios morales del honor, de la virtud, del decoro, del amor al prójimo y del amor a la patria. Por las superposiciones lentas de las gotas de agua se forman las estalactitas que son después indestructibles rocas, y por las superposiciones y adiciones de pequeñas enseñanzas, hábilmente encaminadas, se llega a formar el corazón de los heroes y de los mártires. Esto es lo que filosóficamente se llama educación, y esta su importancia en el porvenir de la sociedad humana, ya se trate de ateos o de católicos, de ultramontanos o de librepensadores. Este espíritu filosófico y trascendental es el que debe dictar todo plan de enseñanza. Hacer lo contrario, es invertir el orden sabio y armónico de la sociedad para constituirla sobre bases deleznables que la harán desaparecer del concurso universal. Conviene pues no caer en la confusión lamentable de las palabras educación, urbanidad, instrucción, civilidad y etiqueta. Cada una de ellas tiene una significación bien distinta, y de aquí nacen los diferentes tipos sociales y la falta de cohesión moral. El hombre cuya educación ha sido descuidada durante sus primeros 20 años, podrá llegar a ser hasta un sabio. Más todavía, un hombre de civilidad y buenas maneras, observador de la etiqueta y cubridor de todas las apariencias. Pero está expuesto en el fondo y en realidad a ser un pillo, un ladrón, un juez venal, un mal esposo, un mal amigo, un tirano, un criminal y un traidor a su patria. Pero si durante esos primeros 20 años, ha tenido la fortuna de que un buen padre, una madre inteligente y un profesor digno de su alto magisterio, hayan ido creando, inspirando, cultivando y robusteciendo, en su alma los saludables principios de una educación perfecta, el ser por excelencia armónico y educable, entrar en la mayor edad a luchar con las pasiones y los vicios, armado de convicciones arraigadas y profundas y fuerte con los sentimientos del honor, de la virtud y del patriotismo. La educación perfecta es la que engendra las virtudes privadas y las virtudes públicas, que son el brillo y la esperanza de la sociedad y de la patria. El buen hijo, es buen hermano, será buen esposo y buen padre de familia, y por último buen ciudadano. No de otra manera se forman el valor civil, el respeto a la propiedad y al derecho ajenos, en suma, la verdadera honradez y el verdadero patriotismo.
Cuando una sociedad, sacudida por las vicisitudes, menosprecia tan saludables e incontrovertibles principios, y a la estentórea voz de las gentes nuevas, corre tras el brillo deslumbrador de la instrucción y de la ciencia, sin orden ni concierto, llega a un punto del camino en que, asombrada de su propia obra, nota la desaparición de todas las virtudes cívicas y privadas, y lamenta en vano la pérdida del sufragio popular, del valor civil de los jurados, de la integridad de la justicia, de la independencia de los poderes públicos y del verdadero amor a la patria. He aquí porque defiendo el principio de la educación perfecta, porque abogo para que se le consagre una atención preferente, porque llamo la atención de las autoridades sobre materia tan importante y trascendental, porque la creo el único camino de la perfectibilidad social, y la garantía más segura de la autonomía de México. La informalidad. Hay palabras que, como la moneda corriente, se gastan con el uso y siguen corriendo en el mercado de las ideas sin su valor intrínseco. Pero si a una cosa que han inventado los hombres, bautizándola con el nombre de puntillo, no le sucediera lo mismo que a las monedas, nadie podría tolerar con paciencia que le espetaran al rostro estas palabras. ¡Qué informal es usted! Después de todo, uno de los inconvenientes más serios con que nos encontramos en esta vida tan llena de suyo de vicisitudes y contratiempos, es el formidable poder de los adjetivos, porque, cuántas cosas malas se dejan de hacer en este mundo solo por el temor del adjetivo. Y ello es que, por otra parte, nos aguijonea el deseo inmoderado de hacer cosas malas, pero el adjetivo se levanta amenazador y tremendo para herirnos con un solo golpe. Golpe frío, que es una especie de sentencia inapelable, dada por una autoridad invisible, articulada por una boca muda que habla dentro de nosotros mismos con tal misterio, que por quedo que pronuncie el adjetivo nos parece que lo van a repetir muchos millones de hombres. Confesemos que el adjetivo nos apoca, nos mete en cintura, nos hace andar derechos y hasta pone la sonrisa en nuestros labios. Sonrisa que está muy lejos, muchas veces, de nuestra manera de pensar, como la sonrisa de las bailarinas, más todavía, como la de las bailarinas con callos y ojos de perdiz. ¿Conciben ustedes como una de esas mujeres cartilaginosas, de tendones de acero a fuerza de gimnástica, se les puede reír a ustedes en una pirueta con dolor de callo? Ese es el milagro del adjetivo frío o del adjetivo adusta, dos adjetivos ajenos de Terpsichore. Pongan ustedes un puñado de brillantes capaces de sacar más de 4 vientres de mal año, al alcance de muchas manos, capaces de coger, de agarrar y de esconder, y comprenderán el poder terrible del adjetivo ladrón, cuando los diamantes permanezcan en la mesa y las manos vacías. Las gentes que se portan bien en público, obran así no solo por temor al que dirán, que los temores más buenos, sino por temor al adjetivo grosero, y a otros muchos por el estilo. No acabarse un volume, ven por temor del adjetivo glotón, levantarse al alba por temor del adjetivo perezoso y cumplir uno su palabra por temor del adjetivo informal son otras tantas pruebas del poder del adjetivo. Pero como todo esto es muy tirante y contrario a esa propensión egoísta de todo hijo de vecino de vivir a la pata a la llana, las gentes han encontrado un expediente sencillísimo para librarse de esta tiranía. Y este expediente consiste en gastar el adjetivo, torturarlo, estropearlo hasta que pierda casi su verdadera significación. El procedimiento parecería a primera vista impracticable. Pero no lo es tanto, si se atiende a que han pasado ya a la categoría de palabras familiares y hasta inofensivas de puro gastadas, muchos adjetivos de los que antes nos parecían terribles. Uno de ellos es el adjetivo informal. Para comprender su alcance, el que tenía antes, su poder perdido y el valor que tenía en otro tiempo, veamos lo que significa la palabra formal. Formal quiere decir serio, grave, circunspecto, sesudo, concienzudo, amigo de la verdad, enemigo de las chanzas impertinentes, de las cosas frívolas, insustanciales y ligeras, incapaz de faltar a su palabra y severo e inflexible en el cumplimiento de su obligación y deberes. De lo cual se deduce que la formalidad es la primera y la más importante de las virtudes sociales, porque casi las abarca todas. Figurémonos sin un pueblo de personas formales, un gobierno de personas formales, un congreso, un gremio de artesanos, compuesto de personas formales, y tendríamos el bello ideal social, el mejor de los pueblos y el mejor de los gobiernos posibles. Convenimos en que todo esto es muy difícil, y en que ser formal es una cuestión que tiene sus puntas, y sus inconvenientes y sus dificultades. Porque contra la formalidad están en lucha constante el dolce farniente, la debilidad de carácter, las propensiones muelles, la benignidad del clima, la falta de educación y otra porción de cosas, hasta el pulque, y todo esto ha cooperado a que implícita y bondadosamente le rebajemos algo de su tiranteza a la palabra informalidad, alegando que la informalidad es una de las más dulces prerrogativas de los muchachos. Vayan ustedes en esta tierra de las precocidades a pasar sin esfuerzo de la categoría de niños a la de hombres formales. Aquí donde los niños escriben novelas a los 9 años y son notabilidades filarmónicas a los 15. Aquí, en la tierra de los mariditos y de los matrimonios liliputienses.
¿Qué formalidad vamos a tener? Ni qué seriedad en edad tan tierna, ni cómo hemos de tomar por lo serio lo que lo es en sí, cuando tenemos, sin poderlo remediar, la risa en los labios y la chanza en la punta de la lengua. Pruébalo sino el que ni el crimen ni la muerte, que son dos cosas de suyo completamente serias, nos imponen respeto. Regístrense las gacetillas de muchos periódicos, y se verá como el gacetillero, que ha dado en que su oficio es hacer reír al público, les cuenta a ustedes con una gracia que causa dolor de estómago a las personas formales, que don fulano de tal, respetable padre de familia, que murió mártir de horrible enfermedad, se largó con la música a otra parte. Y como un monstruo que asesinó a su mujer y a su hijo, hizo la travesurilla de introducir una hojita de acero en el corazonzote de la mujer y en el corazoncito del niño. Por quítame a la esas pajas, y tal gacetillero gana sueldo y come pan a manteles por el innoble oficio de torcer el sentido moral, convirtiendo en guasa y dicharacho el respeto a los deudos y a la muerte, el horror al crimen, la indignación saludable contra la inmoralidad, la reprobación provechosa contra el escándalo, el anatema contra los vicios. Nada más explicable que nuestra informalidad idiosincrática, tomando por modelo a nuestra respetable Cámara Popular, citada a sesión, in illo tempore, a las 10 de la mañana. Hora que la informalidad de los padres de la patria cambió en las 11, en las 12, en la 1, y así sucesivamente hasta llegar al crepúsculo vespertino, hora ya de suyo indiferible para las sesiones. Y cuidado si se trata en este asunto de personas formales, de los padres de la patria nada menos. Vayan ustedes a exigir que el zapatero les lleve los botines el día convenido, o que la función de teatro comience a la hora anunciada, o que vengan sus convidados de ustedes a la hora en que se comprometieron a estar presentes, imposible. Tanto más, cuanto esto de la informalidad es defecto tan general, que cuando alguno piensa en ser formal le dicen a porfia. Pero que va a ser hombre de Dios. ¿Cómo que? Es la hora de la cita. Sí, pero ya sabe usted nuestras cosas. La cita es a las 10, pero si llegamos a las 11 será buena hora. Esta razón convence a todo el mundo, y la informalidad se erige en virtud. Sucede que un señor convida a su amigo íntimo y muy querido a comer bien y a tomar un vino especial que le había estado reservando. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, en punto. Convenido. A las 6 se encuentran en la Alameda. El anfitrión tiene cara de vinagre. El invitado tiene cara de lechuga. Está fresco. ¿Qué sucedió? ¿De qué? ¿Cómo de qué? He esperado a usted hasta las 3:30. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para comer. ¿No recuerda usted que le invité ayer y me ofreció estar en casa a las 2 de la tarde? Hombre, tiene usted razón. Se me olvidó. Entre ingleses esto sería motivo de un duelo. Pero en el paseo de la Reforma, los dos amigos se toman del brazo para entonar un dúo bufo a la informalidad. Cosas de los ingleses, quienes para nosotros las tienen tan raras, como esta de cumplir su palabra. Nosotros, que estamos en nuestro derecho para hacer como nos dé la gana, hemos convenido explícitamente, desde tiempo inmemorial, en que los ingleses son formales, y nosotros no, con lo cual estamos muy conformes al grado de que, al citar a un amigo, añadimos. Cita inglesa. Pero, ¿por qué inglesa? Pregunto yo, ¿son por ventura los ingleses los únicos, hombres formales en el mundo? Esta transacción, por otra parte, viene el precisar estas dos aseveraciones. Cita inglesa, la que se cumple. Cita mexicana, la que no se cumple. Lo cual no honra demasiado nuestra nacionalidad. La informalidad, introduciéndose en nuestro cuerpo social como la bilis en la sangre del enfermo de la ictericia, sale de los patios de las escuelas a la hora del asueto, para contaminar al artesano, al comerciante, al juez, al diputado, y al funcionario. Va, viene, baja y sube en todos sentidos, e interviene en los contratos, en las citas, en los matrimonios, en las deudas y en el cumplimiento de todas las obligaciones. La jurisprudencia se ve obligada a multiplicar sus defensas, sus precauciones, sus cauciones, sus garantías y sus hipotecas, convirtiendo los contratos en carteles de humillación, obligando a los deudores a firmar cláusulas vejatorias y condiciones que por sí solas lastiman los sentimientos delicados. La informalidad arma la usura de ominosas condiciones, único refugio de las informalidades de los deudores, y así presentarán a los ojos de las generaciones que nos juzguen, el padrón que contiene las medidas de la rapacidad y la ambición contra la mala fe y la moralidad. ¿Es esta la marcha regular de una sociedad que progresa? No, esta marcha es la del descenso y la decadencia, porque la base de todo trato social, de todo contrato, de toda transacción, que es la formalidad, está minada, porque el sentido moral de la palabra está gastado, porque el adjetivo informal, que constituye literalmente un reproche y un calificativo desfavorable, ha llegado a ser entre nosotros parvedad de materia, defectillo de que nos acusamos todos, conviniendo en llamarle bondadosamente una de nuestras cosas. Ya veo encogerse de hombros a muchos de esos a quienes les caen en gracia esas cosas nuestras, y exclamar. ¿Y qué tenemos con eso? Ese es nuestro carácter, ese es nuestro modo de ser.
Eso está en la masa de nuestra sangre. Si no somos formales es porque no lo podemos ser. Es inútil por lo tanto hablar mal de la informalidad. Claro es, que yo no voy a remediar el mal con un artículo, ni mucho menos a esperar el resultado de mis reflexiones al día siguiente de hechas. Pero me creo con el derecho, en bien de mis semejantes, de protestar contra la informalidad inveterada, que ha llegado a dar color a nuestra nacionalidad. Y como estoy persuadido, por otra parte, de que los deberes de nuestros altos funcionarios no deben circunscribirse en materia de instrucción pública al principio instructivo, sino preferentemente al principio educativo. Como elemento reformador de la sociedad, apunto sin vacilar lo que en concepto mío y de los demás, es un defecto trascendental, por si los encargados de la enseñanza quisieran, como el que planta un árbol cuyos frutos comerán sus nietos, ir sembrando los reglamentos interiores de las escuelas, los textos de enseñanza y los reglamentos municipales de policía y buen gobierno, de máximas, prácticas y prevenciones, cuyo espíritu filosófico sea la reforma de la educación, con el objeto de ir formando ciudadanos más y más apegados al cumplimiento de su palabra, de sus obligaciones y sus deberes. Tanto y tanto, que algún día, cuando en otros países atrasados se quiera dar una idea del cumplimiento exactísimo de una cita, no haya necesidad de decir cita inglesa, sino cita mexicana. El regidor y la gacetilla. Una de las reglas que es preciso saber y que va tomando el carácter de máxima en esta bendita capital, es la de que para ser regidor es necesario no leer periódicos. En efecto, meta usted un hijo de vecino dentro de las cuatro paredes del cabildo, en virtud del voto popular de suyo tan derrengado y maltrecho desde hace mucho tiempo. Hágale usted creer a ese hijo de vecino que va a servir para algo, que es una persona muy ilustrada, supuesto que se le distingue entre 200 hombres idoneos. Póngale usted la ciudad por un lado y el exiguo presupuesto municipal por otro. Colóquelo usted entre la espada y la pared y suplíquele por medio de las 1000 trompetas de la gacetilla que nos haga favor de hacer este caldo tajadas, y quedará plenamente justificado el horror que el regidor les tiene a los periódicos. No faltaba más sino que un pobre munícipe, condenado despóticamente por las circunstancias a quedar mal, arrastrado por la lógica inflexible de los hechos a la suerte del cohetero, destinado por la manera de ser de nuestra gran metrópoli al tormento forzoso de 12 meses. No faltaba más, decimos, que con ese Gregorito en el cuerpo, y esa Babel en la cabeza, se pusiera a leer gacetillas insulsas, donde de seguro no ha de encontrar más que impertinencias de los vecinos que protestan contra la inmundicia, contra las faltas de policía, contra el tifo, contra la peste, contra los caños asolvados, contra la basura, contra el peladaje asqueroso, contra las faltas al pudor, contra la incuria, contra el desaseo, y, en una palabra, contra el ayuntamiento. Asinen ustedes este montón de quisicosas y de dificultades delante de todos los regidores habidos y por haber, y verán cómo las cosas y los regidores se quedan de tal tamaño. En la imposibilidad de hacer lo que debieran, hacen lo que pueden, y no hay que pedir más. Hace algunos años viene siendo nuestra institución municipal perfectamente impotente para salir avante de su cometido. Van y vienen corporaciones, vaciadas en el mismo molde, mientras la ciudad se arruina, la inmundicia se amontona, la insalubridad crece, las buenas prácticas se olvidan, las viejas disposiciones se relajan y caen en desuso, y la corporación, más impotente cada día, y más impopular, gira en un pequeño círculo de párrafos, con un algodón en cada oreja y el que se me da a mí por lema. Los regidores nuevos se apuran, se ponen colorados, toman la cosa a pechos, y sienten que el mundo se les viene encima. Pero los regidores viejos los aplacan, los consuelan y los hacen a las armas. No se apure usted, compañero. Esos son los gajes del oficio. Es usted bisoño, y por eso se apoca su ánimo y se pone en un brete. Vea usted, compañero, lo que dice la patria, el siglo, el monitor, la prensa, la época, la... Lo mejor que puede usted hacer, compañero, es no leer periódicos. Pero compañero, la opinión pública. Palabras. La voz autorizada de la prensa. Palabras, nada más que palabras. Nosotros no podemos hacer más que lo que hacemos. Pesan 20 y tantos ramos sobre 4 gatos. Porque esa es la verdad, compañero, nosotros somos 4 gatos. Hagamos lo que se pueda, y con eso habremos cumplido. El regidor nuevo se siente consolado con esa profunda filosofía del regidor viejo, y vuelve a sus labios la sonrisa. Vaya usted a ver, dice el regidor viejo. Tenemos instrucción pública y cárceles, alumbrado y aguas, atarjeas y empedrados, mercados y rastros, policía y teatros, festividades y paseos, ríos y acequias, puentes y calzadas y la mar. Para que la ciudad estuviera bien servida, como pretenden esos diablos de periodistas, se necesitaría un ayuntamiento para cada ramo, con fondos proporcionados. Pero he aquí que las gentes se empeñan en que hagamos el milagro de los 5 panes, y esto es imposible. Nada, compañero, yo llevo ya algunos años en este oficio, y como usted ve ya no se me derrama la bilis, porque me he acostumbrado a ver las cosas como son.
y vendrán años, y con los años corporaciones y las cosas se quedarán de tal tamaño, más todavía, irán de mal en peor. Porque hoy por hoy, para empedrar y embanquetar la ciudad se necesitan 20 millones de pesos, para la construcción de mercados y rastros 4 millones, para la instrucción pública 2 millones más. Para una penitenciaria 2 millones, para arbolados, jardines y paseos, 5 millones, y no tenemos, como usted lo sabe muy bien, más que 1 millón para todo eso. Con razones tan poderosas, el regidor nuevo se satura de filosofía, y en pocos días está perfectamente impermeable a las gacetillas, queda constituido en un regidor a prueba de párrafos, y listo para el servicio municipal. Échense ustedes ahora encima la tarea gacetillera, que es como quien apedrea a un paquidermo con arvejones. Nada, el regidor ya no oye por ese lado, y hace bien, porque de otra manera sería cosa de perder la paciencia. Así las cosas, la corporación, encastillada en su vieja filosofía, y la prensa ejerciendo su oficio a palo seco y como si le hicieran caso, presentan el espectáculo de un matrimonio desavenido, pero que tiene que vivir unido, porque así lo quieren las circunstancias. Y el mal no está para mí en que no hagan el milagro de los 5 panes, repetido solo en virtud de la ley de adjudicaciones, que como es bien sabido, pudo repartir 5.000 casas entre 5 adjudicatarios y sobro, sino en que ese sistema de sordera se hace extensivo hasta aquellos asuntos para los que no se necesitan millones, ni mucho menos, sino pura y simplemente lengua y voluntad. Nada más fácil, por ejemplo, que cambiar el aspecto de nuestro asqueroso mercado. Con solo emplear la mitad de lo que produce en la compra de losas, madera y hierro laminado, pueden irse construyendo paulatinamente mostradores con tejado, divididos en lotes o puestos numerados, para alquilar a fruteros y verduleros, y dejando entre uno y otro mostrador el tránsito enlosado, que se mantendrá limpio bajo la responsabilidad de cada ocupante. De esta manera, desaparecerán, primero, los petates de aspecto repugnante y primitivo y fácil combustible en un incendio. Segundo, lo intransitable y sucio de los pasillos o tránsitos para el público. Tercero, el uso primitivo y ordinario de vender comestibles en el suelo al alcance de la basura, del polvo, de los pies, del lodo, de los perros y de las emanaciones de los vegetales descompuestos con las lluvias, y demás detritos nocivos. Transformada la plaza de esta manera, dividida toda en lotes o puestos numerados, será fácil, obvia, sencilla y clara la recaudación de sus productos, sin lugar al peculado. Recibir el pueblo una lección de buena policía y respeto al público, obligada a vender sus frutas y verduras en mostradores altos, más fáciles de cuidarse, y más adecuados para la compra y venta, y aún para la elección y la vista. Así tendrán acceso al mercado las señoras y los caballeros, como sucede en los mercados de otros países, y este ingreso de marchantes que no van precisamente a comprar barato sino a tener el gusto de comprar personalmente lo más escogido, proporcionará a los traficantes no despreciables utilidades porque bien pronto, comprendiendo sus intereses, empezarán a separar sus productos en 2 clases, una, escogido supremo y caro, y otra de productos baratos y ordinarios. Aseado el mercado del volador con buenos pavimentos y con mostradores y tejados, se convertirá en un paseo que bien pronto estaría de moda entre la clase acomodada, para la cual es ahora un sacrificio y un desdoro meterse en ese repugnante hacinamiento de comestibles e inmundicias. El primer arranque. No sé si los prodigiosos adelantos en las ciencias biológicas lleguen a encontrar la razón matemática entre los grados de latitud terrestre y los átomos de fósforo del cerebro humano, pero en virtud de una observación, que no tiene nada de científica, se puede asegurar que los pueblos más cercanos al Ecuador ganan en imaginación y en entusiasmo lo que ceden en juicio y madurez a los pueblos del norte. Y ya que tan lejos nos remonta el deseo de encontrar la causa de efectos pequeños, no sería aventurado suponer que la inmensa altura en que nos encontramos sobre el nivel del mar, influye, no solo en nuestro organismo material, sino en nuestro carácter. Apenas si podemos aspirar a los dictados de perseverantes y de previsores, facultades propias de organizaciones frías y concentradas. En cambio nadie nos gana en el primer arranque, ni en entusiasmo y calor nos aventaja raza alguna del norte, ni a imaginación los más inveterados soñadores. En tal predicamento tenemos un enemigo invencible, contra el que nada pueden ni nuestros versos ni nuestras virtudes. Este enemigo es el tiempo, no el periódico, sino el de la guadaña y la ampolleta. Ese viejo, además de los perjuicios ordinarios que nos causa en razón de lo deleznable de nuestro ser, pone de manifiesto lo poco resistente de nuestros hombros para toda tarea larga. Siendo así que las tareas largas, y en general todas las obras encomendadas a la perseverancia, son, por lo común las más trascendentales, como que realizan las grandes transformaciones y los hechos históricos. Pero es una calidad inherente de nuestro carácter sentir el cansancio moral después de los primeros pasos, como sentimos el cansancio de nuestros órganos respiratorios, después de subir algunos escalones de las escaleras de Palacio y de otras partes. No se puede negar, sin embargo, que hemos hecho muchas cosas buenas favorecidos por ese primer arranque.
Él ha engendrado muchas sociedades científicas y literarias, y muchas instituciones benéficas, de las cuales el viejo tiempo, tan circunspecto y grave como es, se ha reído por la seguridad que tenía el mutuno, de que unos cuantos años bastarían para dar cuenta de esas instituciones. Otro de los ejemplos más elocuentes del primer arranque es el difunto Bazar de Caridad, que amenazó a los pobres con sus jamaicas, sus letras doradas y sus esplendideces, para morir de inanición y de hambre. En el primer arranque brotó un congreso higiénico, que tras de admirables axiomas, y tras de luminosísimos discursos científicos, pronunció la última palabra sobre higiene, y se quedó dormido sobre su gloria. En el primer arranque se mandan visitar los expendios de comestibles y licores, se nombran interventores del timbre, inspectores de sanidad, inspectores de policía, veladores, vigilantes, barrenderos y demás gente útil, y toda fuerte, inabordable e impervertible en su primer arranque. En el primer arranque se hacen todas las cosas buenas y que no debían acabarse ni perecer, y que más. En el primer arranque se hacen las 3/4 partes de los matrimonios, de esos que anuncian los periódicos juntamente con los casos de tifo y enteritis. En el primer arranque llegó la sociedad mexicana, lo más granado, se entiende, a impulsos del amor propio y del más saludable acceso de civilidad, a proyectar un casino mexicano en esta capital, para irles en saga a españoles, franceses, alemanes, y pagarles algún día en buena ley, la generosa hospitalidad que por largos años nos han dado a nosotros los vecinos de esta capital, que vivimos sin salones. Pero pasado el primer arranque, que produjo una suscripción de 7,000 pesos, el casino se quedó platicado y el dinero fue devuelto a los accionistas. Decididamente la virtud de la perseverancia anda por las nubes. Otra de las cosas buenas, hechas en el primer arranque, ha sido la introducción del alumbrado de gas, tan brillante y tan deslumbrador hace 10 años, y tan mortecino, maltrecho y amarillo en estos tiempos, en los que a pesar de las muchas luces que arden, el salón del Teatro Nacional está casi oscuro y a media luz las calles. En todas partes el mejor alumbrado es el de gas. En el de México el petróleo y el cebo lo superan. Y cuando los periódicos, en un primer arranque, menudean párrafos contra el gas y contra la empresa, el Cabildo ha solido tener un acceso de sensibilidad auditiva, y ha nombrado en otro primer arranque una comisión de peritos. ¿Y qué piensan ustedes lo que han dicho los peritos? Que el gas está muy bueno, con la presión suficiente y produciendo la luz necesaria. Cuando los peritos hablaron, como había pasado ya el primer arranque, todo el mundo se conformó con el dictamen y la luz en la ciudad siguió siendo tan mala como siempre. Parece increíble, pero así ha pasado. La prensa se quejó y tuvo razón. El ayuntamiento nombró peritos y cumplió con su deber. Los peritos dieron su dictamen y cumplieron con su conciencia. También tuvieron razón. El gas resultó ser de buena calidad, cierto, con la presión suficiente, cierto, y dando la luz suficiente, cierto. Y no obstante tanta luz, tanta ciencia y tanta verdad, seguimos a oscuras, sin esperanza de remedio. Esta charada tiene una solución muy sencilla. La comisión nombrada para examinar el gas se dirigió, como era muy natural, al gasómetro, lo más cerca posible, no solo del gas, sino de la empresa, la cual, y para el uso de su propia oficina, disfruta, al pie del depósito, el máximo de presión, y por consiguiente de luz, la cual examinada por los peritos y sin examinar, resultó bien. Pero es claro que si la comisión en lugar de examinar los quemadores al pie del gasómetro en San Lázaro, y de día, hubiera examinado los de la Alameda y de noche, hubiera cambiado su dictamen, asegurando lo que es cierto y sabe todo el mundo y es que para el servicio del alumbrado de la ciudad es insuficiente un solo depósito en San Lázaro. Y tras este dictamen el ayuntamiento se hubiera visto en la necesidad de exigir a la empresa la construcción de nuevos gasómetros al poniente de la ciudad. Todo lo cual ya no hubiera pertenecido al primer arranque, que, como el gas, se había ido extinguiendo lentamente hasta volver a quedar todos a oscuras y resignados. México sería muy feliz si las cosas caminarían a pedir de boca, si encontrara la manera no solo de utilizar sino de repetir los primeros arranques, en cuya repetición es precisamente en lo que consiste la firmeza y la perseverancia. Las sociedades mutualistas subsisten porque en la renovación de funcionarios aprovechan el primer arranque de los nuevos, como el himeneo subsiste porque aprovecha el primer arranque de los novios. El lujo. Cuando la industria hubo satisfecho todas las necesidades de la sociedad organizada, sintió el impulso que la iba a llevar por el camino de su progreso hasta llegar a las maravillas del arte. Ya había vestido al hombre y colmado su hogar de todas las comodidades de la vida, ya había provisto a todo lo útil y a todo lo necesario, y seguía en su camino infatigable, y laboriosa, en busca de un ideal, asombrando al mundo con sus productos y sus creaciones. El telar es uno de los más grandes prodigios de la industria y que llenará de admiración todavía a muchas generaciones, sea cual fuere el grado de civilización que alcancen en el porvenir. El telar es una de las más grandes conquistas del ingenio humano, que no será suficientemente elogiada. Con nadie es más ingrato el mundo que con los inventores y perfeccionadores de esas máquinas ingeniosísimas, que producen los tejidos de lujo.
Esas telas deslumbran por su riqueza, seducen por su vista, y la imaginación del que las contempla, absorta en el artefacto, casi nunca se ocupa de su autor, ni mucho menos de ese verdadero milagro de la mecánica y de la matemática, que se llama telar, que es la hada encantada de la industria moderna. No hay más que contemplarla por un momento manejando miles de hilos finísimos que suben, bajan y voltean, y se esconden y se enredan, cosiendo, bordando, tejiendo, dibujando, calando, modelando, realzando y matizando con una pasmosa exactitud matemática, con una destreza inconcebible, con una limpieza sin ejemplo y con una precisión que realiza la idea de lo definitivamente perfecto. Pero nadie piensa en ese prodigio, incomprensible para la mayoría de las gentes, y cuyo mecanismo complicadísimo cansa la imaginación y abruma la comprensión del que pretende explicárselo. Yo he elevado el himno más ferviente de mi alma al hacedor de la criatura inteligente, cuando delante de una de esas máquinas, he palpado cómo el hombre ha transmitido su vida, su movimiento, su poder y su inteligencia a la materia, convirtiéndola en una especie de ser organizado que piensa, que obedece y que trabaja. Cuando en medio del ruido peculiar que producen esos roces, de giros, de fuerzas y de movimientos, se contempla aquel fantasma de hebras de todos los colores, elegir las que necesita, retirar las que estorban, tramar las que enlazan, aflojar las que cosen, matizar las que cuadran, escoger las que no han de verse, y tejer, unir, calar, realzar y dibujar hojas y flores con contornos y escorzos, y sombras, toques, luces, relieve y brillo, no parece sino que una inteligencia, superior a la humana. Está encerrada en aquel prodigio de la industria. El telar, aun en su estado rudimentario, cambió el aspecto de los pueblos de Oriente. Despojó a los reyes pastores de la piel de tigre para entregarles la tela color de púrpura, y al telar debieron las fastuosas cortes asiáticas gran parte de su esplendor y magnificencia. El trabajo manual de miles de esclavos produce las vestiduras de los reyes. La China, una de las primeras naciones industriales del mundo, con sus millones de gusanos y sus millones de súbditos, hacían entre las crisalidas y entre los bambús el silencioso trabajo de Penélope, en medio de la forzosa concentración del espíritu en la esclavitud irredimible. Nacia entre esperanzas e intuiciones esa divinidad dominadora, el dios del lujo, que había de prestigiar la teocracia de los primeros reyes, dorar los templos, arraigar la idolatría y revestir con los más deslumbrantes atavios al hombre que se hace a Dios sobre la tierra. Dividia con Brahma las castas, dedicaba la púrpura a los reyes, y surgen todavía desde entonces legiones y legiones de esclavos, arrojados al carro de esa deidad, cuyo reinado comienza en el Indostán 4 siglos antes de Jesucristo y que, extendiendo su dominación entre todas las razas orientales, resiste a todos los cataclismos y a todas las vicisitudes de la historia, hace tributarios suyos, como lo acostumbraban todos los pueblos conquistadores, a los vencidos. Avasalla a las artes apenas nacen en Grecia, roba sus secretos a la ciencia, que, aunque libre, presta dócil su contingente a esa divinidad pagana, que se apodera después del culto católico para que el lujo reine en las pagodas y en las catedrales, en la religión y en las costumbres. Numen de 1000 industrias riquísimas, da creces al comercio del mundo, para levantar y derribar fortunas. Da nuevo aspecto a las sociedades que lo adoran como a un dios y le tributan culto y homenaje, y caudales de vida se derraman para que exista ese irresistible ideal de la existencia humana. Pero tras de los potentados que forman su cohorte, tras de las naciones ricas que lo exhiben en sus monumentos, en sus paseos, y en sus edificios, viene una falange de personas pobres y de naciones pobres, que recogen los recortes de oropel para ataviarse, queriendo que el lujo que nace en el Indostán y reina en las fastuosas ciudades europeas, venga a visitar la ciudad de los palacios, y a pasearse con las beldades domingueras en el Zócalo. El Zócalo, ese San Benito municipal, que tan exacta idea da de nuestra pobreza pretenciosa, tiene su ayuntamiento que lo cría y lo amamanta, su plebe, feliz de sentarse en bancas de hierro después de haberlas desprovisto, robándoselas, de todas las perillas de plomo que las adornaban, después de haber arrancado los adornos y argollas de las farolas. Tiene sus carcamaneros o vendedores de barquillos, enviados allí por la inmoralidad pública a engendrar la pasión del juego de azar en el corazón de los niños. Tiene sus dulceros sucios, su música oficial, y por último sus beldades o caleras, últimas sacerdotisas de la deidad reinante, envueltas en raso maravilloso tramado de algodón. La pasión del lujo es un monstruo insidioso y artero que roba el corazón de las sociedades para alimentar los costosos talleres de la industria con el propio dinero de sus víctimas. Pocos, poquísimos ricos lo sostienen victoriosamente, sin menoscabo moral y sin transacciones con la virtud. En las fortunas escasas y mediocres, causa los desplomes, las ruinas, la vergüenza y el crimen. Y en los pobres, además de la parodia y la vanidad sainetesca del grajo de la fábula, causa casi siempre las caídas más escandalosas de la miseria y la abyección.
El lujo aparece en la mejor de sus fases, cuando se ostenta por una nación civilizada en sus hospitales, en sus establecimientos de beneficencia pública, de instrucción y de recreo, cuando después del orden de la administración y la munificencia en los gastos empleados en llenar el objeto, rebosa el sobrante en la construcción de edificios monumentales, como homenaje a la civilización, a la filantropía, a las artes y a las ciencias. Un gremio numerosísimo de desheredados corre en pos de la deidad, sin maldita la aprehensión del ridículo. Es un gremio feliz que se contenta con engañarse a sí mismo, usando piedras falsas y doble, y géneros tramados y todas las cosas que llaman, de imitación. Y acicalados con las plumas del pavo, se pavonean, por esas calles de Dios y por ese zócalo, exhibiendo su munificencia zarzuelesca. Hay también muchos cronistas, optimistas de índole y candorosos de carácter, cronistas felices también porque les gusta todo. De esos cuyo oficio es aplaudir, y para quienes todas las señoritas que se casan son, además de virtuosas, hermosísimas. Cronistas boquiabiertos y miopes para quienes todas las telas son ricas, todos los encajes finos, todas las piedras brillantes, todas las feas encantadoras, todas las reuniones elegantes, y todo lo que ven irreprochable. Las orcas caudinas de la crónica obligatoria los tiene lelos, y palmotean automáticamente siempre que se trate de lujo. No ha faltado cronista que con la mejor intención del mundo, y puede ser que hasta sintiendo algún arranque misterioso de amor patrio, elogio no hace mucho la riqueza del traje con que la señora del ministro mexicano en Inglaterra se presentó en el besamano de la corte. El mismo señor ministro al leer en Londres esas noticias me escribe lo siguiente. Querido amigo. Lo que ha visto usted publicado en México sobre la elegancia y lujo de Laura en la corte, es una de tantas exageraciones de periódicos de sociedad y modas, que no solo a Laura, sino a otras muchas señoras elogiaban descompasadamente por lo que hace a sus vestidos. Agradeceré a usted que en alguno de sus artículos, y aunque sea de paso, o como mejor le parezca, diga que si mi señora, al ser presentada en el drawing room, o besamano, estaba vestida con algún gusto, no tenía puesto nada de gran valor, como otras señoras de esta corte. Porque yo no soy rico para poder costearlo, ni vanidoso para arruinarme por llevar las apariencias más ala de lo que exige mi decoro como representante de México, tenía Laura un vestido bordado de perlas como se ha dicho. Pero perlas de imitación o falsas, pues era de un género con ese adorno, y bastante conocido por ser ahora de moda, hallándose al alcance de todas las fortunas. Digo esto porque no ha faltado persona tan candorosa en México que ha creído que mi esposa eclipsó con sus perlas y su fausto a las señoras de esta riquísima aristocracia, sorprendiéndose naturalmente de mi improvisada e incomprensible riqueza. Semejante error depende no solo de ignorancia en quien tal cosa ha creído, sino de la natural exageración en los reporters ingleses, así como de los comentarios con que periodistas mexicanos amigos míos, y con las mejores intenciones en mi favor han llamado la atención de nuestro público hacia el vestido de mi mujer en una ceremonia. Sin embargo, yo no quiero quedarme con la reputación, siquiera sea entre pocos, ni de rico misteriosamente improvisado, ni de loco y aturdido que pretende esa apariencia. Su afectísimo amigo que no le olvida y le desea felicidades. Ignacio Mariscal. Este rasgo que honra sobremanera a nuestro ministro pone de manifiesto la inconveniencia de las exageraciones de los revisteros. La visita de digestión. ¿Qué es eso? Preguntó doña Rosa con mucho interés, porque era dispéptica. La visita de digestión. Contestó un pollo que tenía mucha confianza en la casa, vaya. Todo el mundo sabe lo que es la visita de digestión. Menos yo, replicó doña Rosa, y cuidado si me importa saber todo lo que se refiere al estómago, porque lo que es el mío me tiene aburrida. Explícate Alberto y dime por fin qué es eso. Alberto que hojeaba un álbum, que se le explique a usted Esther, ella fue la que lo dijo. Yo no me doy tono de saberlo, como Alberto, y confieso sin embozo que no sé lo que es visita de digestión. Contestó Esther, y precisamente porque no lo sé, me ha estado labrando la frase desde que se la oí a ese joven de la legación que vino anoche. Pues estamos frescos, dijo doña Rosa, no hay cosa peor que estar oyendo una palabra sin entenderla. Alberto, que en la materia estaba tan a oscuras como los demás, vislumbró un rayo de luz, recordando efectivamente que el joven de la legación había dicho que tenía que hacer la visita de digestión a N, creyó haberlo comprendido todo, y con la seguridad de que sabía más que todos. La visita de digestión, dijo con tono magistral, es la que está uno obligado a hacer a los pocos días después de haber sido invitado a comer. ¿Cómo es eso de obligado? Exclamó doña Rosa. ¿Quién ha impuesto esa obligación? La costumbre, contestó Alberto. Es la primera vez que oigo semejante cosa. Lo que soy yo, he sido convidada a comer muchísimas veces en mi vida, y no por eso me he creído obligada a hacer semejante visita. Esas son invenciones de Alberto. No son invenciones mías, Rosita, pregunte usted a personas competentes y experimentadas. Ya se ve que sí. Preguntaremos. Pero solo para probarle a usted que eso de la visita de digestión es un absurdo.
Di Rosa, era una de esas personas refractarias a toda innovación y a todo aprendizaje. Y como además era mayor de edad, y por su posición había tratado muchas gentes, y dado muchas comidas, en las que siempre había recibido los elogios y cumplimientos de sus comensales, estaba enteramente segura de que nada tenía que aprender en esta materia. Habráse visto, decía, venirme a mí ahora con que se tiene que hacer visita después del convite. Y luego, ¿quién lo dice? Un pollo sin experiencia y sin sociedad como Alberto. Picada doña Rosa no quitó el dedo del renglón y se propuso hacer tema de sus inmediatas conversaciones lo de la visita de digestión. En la noche le pregunto a un señor muy pulcro y muy bien educado, que era visita de la casa hace algunos años. Le diré a usted, Rosita, le contesto a aquel señor. Efectivamente entre nosotros no es una costumbre muy generalizada de hacer una visita después de haber concurrido a una comida o a cualquier otro convite, pero en realidad de verdad, esa es la regla prescrita por la buena educación. Quiere decir, interrumpió doña Rosa, que, los que no hacemos esa visita, somos mal educados. No, Rosita, no digo tanto, y he comenzado por decir que entre nosotros no está generalizada esa buena costumbre. Eso es, no está generalizada, estamos conformes, pero lo que yo pregunto ahora es esto. Los que no hacemos la visita de digestión, cometemos una falta. Respecto a las leyes de urbanidad, no puede negarse que esa es una omisión, pero respecto a nuestras costumbres es otra cosa, porque, en fin, usted ve que nadie practica esa regla. Eso es lo que yo digo. De manera que no hay en ello falta ninguna. No hace mucho, me decía un personaje, continuó el señor Pulcro, que había experimentado un desagrado profundo después del primer convite que hizo en México, al ver que las personas invitadas no habían vuelto a verle después de la comida, que hasta llegó a tomar como una muestra de estudiado desvío la omisión de la visita que esperaba, y se persuadió de que su tentativa para estrechar sus relaciones con sus convidados había salido fallida. Consultó el hecho con algún otro extranjero que había residido más largo tiempo que él en México, y lo tranquilizó, manifestándole que aquí no se llevaba muy estrictamente esa costumbre. Acabara usted, ya lo comprendo ahora, exclamó doña Rosa, se trata de una costumbre europea. Yo he tenido razón al sostener que eso no reza con nosotros, porque cada uno en su tierra tiene sus prácticas y sus costumbres. Cosas de los extranjeros habían de ser. Pues ya se lo digo a usted. Yo por mi parte estoy cansada de convidar a comer en mi casa a multitud de personas, y hasta, ahora ninguna me ha salido con la pata de, aquí estoy porque vengo a hacer la visita de digestión. No señor, los convido, vienen, comen y se van, y hay veces que se me pasa un año para volver a ver a alguna de las personas que comieron con nosotros. Sin ir muy lejos, mi compadre Gutiérrez, viene cada año el día de mi santo, pasa el día con nosotros, come, brinda por mí en la mesa, se va y adiós, hasta el año que viene, el mismo día de Santa Rosa de Lima. Efectivamente, esa es la costumbre de muchas gentes, dijo el interlocutor de doña Rosa. Y ahora que me acuerdo, ¿conoce usted a la Serre? Sí, conozco a toda la familia. Ya ve usted qué entonadas son y qué pataratas. Como que han estado en Europa y la echan de aristócratas, no es extraño que hayan creído que yo soy una persona mal educada. Pues, ¿qué ha pasado? Nada, que las convide a comer un día. Ya me acuerdo. Vinieron todos y comieron con nosotros. A los pocos días ahí están las R, cosa que las agradecí mucho a las pobres y recibí su visita como una prueba de su estimación. Quede de que las iré a ver muy pronto, y semanas y nada. Para no cansar a usted, llegó el día del santo de la señora y nos convidaron a comer, y fuimos, sí señor, y comimos muy bien, porque ya sabe usted que allí es todo de lujo. De esto jara como 6 meses, y ni las R han vuelto a hacernos una visita ni nosotros tampoco. ¿Pero por qué, señora? ¿Qué quiere usted? Achaques que no faltan. Ya que el catarro de Juan, que le dio tan fuerte, ya que Pancho viene tarde, ya que las noches están malas, o que tenemos visitas, o lo que usted quiera. El caso es que se nos ha ido pasando el tiempo, y meses van y meses vienen, y nosotros no podemos hacer por fin la visita a la R, se pudiera decir que hemos quebrado. Cuánto lo siento. Y ahora estoy cayendo en cuenta. Mire, usted, las R, son personas de etiqueta muy pegadas a todas esas monerías y es seguro que la visita aquella que nos hicieron, fue la consabida visita de digestión. ¿No le parece a usted? Por de contado, supuesto que son tan cumplidas. Pues bien, enseguida nos convidan a comer, no obstante no haberles hecho ninguna visita. Vamos a la comida y desde ese día no las hemos vuelto a ver para nada. Ah, pues está claro, dijo el señor. Las R, esperaban la visita de digestión. Usted no la ha hecho y ellas dan por cortadas las relaciones con ese desaire. ¿Cómo desaire? Digo, eso es lo que las R han de pensar, supuesto que ellas tienen esa costumbre.
Ya usted lo ve, por eso no me gusta a mí tratar con personas de cumplimiento, que andan con todas esas etiquetas ridículas. A mí me gustan las amistades francas y sin cumplimientos. A mí también, dijo entrando en la sala una persona. Oh, licenciado, tanto bueno por acá, exclamó doña Rosa. Pase usted a sentarse. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿De qué se trataba? De la visita de digestión, dijo riéndose doña Rosa. ¿Usted sabe lo que es eso? Sí, Rosita, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, eso sí que no, porque a mí me ha cogido de nuevo. Es posible. Sí, licenciado, y debe usted convenir con nosotros en que esa es una costumbre nueva que pretenden introducir aquí los extranjeros. No soy de esa opinión. Eso no tiene nada de nuevo. Esa visita es de rigor entre personas bien educadas. Adiós de mí, exclamó doña Rosa, pues con otro testigo me ahorcan. A lo mejor va resultando que yo soy una persona sin educación. Pero ¿quién ha dicho eso, Rosita? Todos. El señor y usted que dicen que esa visita es de rigor. Yo sostengo que eso será en otras partes, pero no en México. Vea usted, Rosita, lo que es de rigor, lo es en todas partes. Lo que sucede es que en México, esa y otras muchas reglas de urbanidad, no se practican por toda clase de personas. Adiós. Ahora está peor el cuento. Y yo voy resultando ser de la clase de personas que no practican las reglas de urbanidad. Pues le diré a usted, licenciado, que empiezo por negar que esa sea una regla de urbanidad. Eso sí me consta, Rosita. Yo tengo muy buena memoria, y recuerdo perfectamente que esa visita está prescrita en el Código de Urbanidad, y tiene por objeto manifestarse agradecido al obsequio o agasajo recibido. Porque convenga usted, Rosita, en que esto que le den a uno de comer bien, o que lo llamen para disfrutar de una reunión, de un baile o de un concierto, es cosa de agradecerse. Y parece muy natural, no darse por bien servido, sino corresponder a la manifestación u obsequio amistoso con tomarse la molestia de hacerse presente a los pocos días. Esto me parece muy natural y no solo, sino que sin la práctica de esta regla no es posible estrechar los lazos sociales, que es precisamente el objeto de las reuniones y las invitaciones a comer. Todas esas son argucias del licenciado, dijo doña Rosa. Yo nunca he hecho esa visita, ni me la han hecho a mí, en lo cual han hecho muy bien mis amistades, porque bastante favor me hacen en venir a mi casa, cuando las convido, y ya no me creo con derecho de exigirles que vengan 2 veces. Tanto el licenciado como el otro señor, comprendiendo que doña Rosa no había jamás de cambiar sus costumbres, mudaron de conversación. La adquisividad. Licurgo dividió el territorio de la de Esparta en 30 partes para repartirlas entre 9.000 familias espartanas y 30.000 periecos, y eso sin consultar previamente si los espartanos tenían desarrollada la protuberancia del cráneo a la que la frenología atribuye la propensión a adquirir. Quería Licurgo que cada uno de los defensores de la patria defendiera lo suyo con el doble carácter de propiedad particular y de territorio nacional. Sea o no el resultado de una protuberancia huesosa, la adquisividad ha sido desde el origen de los pueblos la primera prenda de la estabilidad social y uno de los primeros alicientes del amor a la patria. La adquisividad ha engendrado el espíritu de conquista, y los pueblos de la antigüedad se han despedazado unos a otros durante siglos merced a su propensión a adquirir territorio. La adquisividad, arma de valor heroico a los navegantes portugueses, trae a Colón al Nuevo Mundo y enseguida a Cortés, cuya propensión a adquirir también, comprobada por la historia de la conquista, no le va en saga a la de los denunciantes del Hospital de Jesús. ¿Qué sería del mundo si los hombres no contáramos para nada con esa inapreciable tendencia de adquirir? La humanidad sería todavía cazadora, carnívora y salvaje. Por la adquisividad hubo agricultura y arquitectura, artes, y sobre todo industrias. Todas ellas tienen casi el exclusivo objeto de fomentar la adquisividad. A imitación de Licurgo, Manuelito Carrera nos ha repartido el territorio de la República de la Castañeda a 30.000 periecos, casi tan pobres, los más, como aquellos espartanos, propietarios de la noche a la mañana en virtud de una ley. La adquisividad nuestra se despertó a la idea de colonizar la Castañeda, idea a su vez engendrada por la adquisividad de Manuel Carrera. Esta preciosa facultad ha hecho los milagros de la opulencia, y por ella existen en el mundo los millonarios. Solo que si lo poseído guardara relación con el desarrollo del órgano huesoso de la frenología, la casta de los ricos, especialmente en los Estados Unidos, necesitaría usar sombreros de una forma especial y algunos, como Vanderbilt, serían una especie de unicornio mitológico. La adquisividad tiene el defecto de engendrar ladrones, pero esto depende de las pasiones humanas, y del modus faciendi, porque la tendencia en sí no tiene nada de malo, al contrario ella ha cambiado la faz del mundo. En nuestros indios esa facultad es completamente nula, por cuanto a que los pobres se abstienen intencionalmente de adquirir, porque no se lo roben, y una masa considerable compuesta de individuos de raza mixta, vive con el día por la misma razón.
Las condiciones domésticas de tiempo inmemorial inveteradas ponen al barretero de las minas y al jornalero en la necesidad de gastar toda la raya en sábado y domingo, porque no tienen dónde guardarla, y por otra parte en esa clase de adquisividad ha asumido todo el carácter de rapiña, o sea el de adquirir lo necesario para el momento, aun sin el consentimiento de su dueño. El bienestar social está en relación de la multiplicidad de hogares domésticos. Por eso el exceso de concurrencia en los cafés, en los garitos y en las loterias son un síntoma de malestar y decadencia. En todos los centros de civilización se está procurando hace tiempo proporcionar cierto número de comodidades domésticas a las clases pobres, porque el hogar doméstico es el santuario de los deberes, la cuna de las afecciones, el objeto más noble de las aspiraciones del hombre, el teatro de las virtudes, el verdadero consuelo, la verdadera paz y la verdadera dicha. Pues como dice muy bien Zimmerman, no hay felicidad posible fuera del hogar doméstico. Y si algún pueblo del mundo necesita una protección decidida a efecto de proporcionarle las comodidades del hogar es el pueblo nuestro, en el que predominan el estoicismo y la indiferencia de la raza indígena, que entre los que pueblan la tierra está considerada como raza cansada y caduca, como originaria de una civilización tan remota y perdida para siempre en la historia del mundo. Hay algunos millones de habitantes en nuestro territorio, que basta con que en ella sea, como hemos dicho, casi nula la tendencia de adquisividad legítima, para constituirse en una masa estacionaria e inerme en el gran trabajo del progreso nacional, limitando su producción y su consumo en un estancamiento rutinario y perenne. La más ligera modificación en el vestuario de esos millones de habitantes, el más pequeño adelanto personal, como el uso de pantalones y de zapatos, emplearía un gran impulso a las industrias, al comercio y al movimiento del capital. Y este adelanto prepararía los subsecuentes. Porque es más fácil progresar, una vez impreso el movimiento, que desarraigar rutinas inveteradas y costumbres que han tomado con los años el carácter de estado definitivo y absoluto. Ya en alguno de nuestros estados, y echando a un lado escrúpulos contencioso, democráticos, ha habido gobernador, a quien causándole rubor que el pueblo se presentara en público en paños menores, ha prescrito el uso de los pantalones. Si este ejemplo se imitara en nuestro distrito y en todas las capitales, serviría de una lección provechosísima a los millones desnudos, cuyos individuos tendrían por la primera vez la noción del respeto público, la noción del deber de respetar las costumbres de la mayoría civilizada. Y esta coacción saludable pondría a esas masas en el camino del progreso común, y en la posibilidad de seguirse civilizando, que es la gran misión de los pueblos todos de la tierra. El primer paso al mejoramiento individual es el aseo y la compostura. No es choque, a nombre del derecho de adquisividad y de las masas desnudas, aboguemos por que se pongan los pantalones, y por más que tengamos la vista acostumbrada a esas desnudeces, su inconveniencia saltará a nuestra mente imaginándonos que en lugar de adquirirlos ellos nos los quitábamos nosotros. Los niños con falda. La sabia naturaleza ha ordenado la impresionabilidad del cerebro de los niños para advertir a los hombres que se encargan de educarlos que, como en cera blanda, habrán de grabarse allí las imágenes, las lecciones y los ejemplos. Hay impresiones recibidas en la niñez que toman el carácter de imperecederas, que no se olvidan nunca y que en la mayor parte de los casos, influyen, mezclándose en las impresiones subsecuentes hasta determinar un rasgo distintivo del carácter. Lo que muchos llaman vocación no es otra cosa que una serie de impresiones recibidas en la niñez, que logrando formar más relieve, digámoslo así, en el cerebro, han sido guía de las ideas, de las obras y del criterio posteriores. En la limitada educación del indio bárbaro, el niño que, robado al aduar florecería en un liceo, recibe una serie de impresiones de la vida salvaje, y esas impresiones predominan en él hasta formar su carácter, sus tendencias, sus costumbres y su manera de ser definitiva. La multiplicidad de impresiones que el niño recibe en la ciudad civilizada, forma la multiplicidad de caracteres, de tendencias y de propensiones de los individuos. Pero en medio de esa variedad de impresiones, las predominantes son por lo general las que forman al hombre. Por eso es tan ardua, tan difícil y tan trascendental la cuestión de educar. Y ese periodo de la formación del ser moral está sujeto a tantas vicisitudes imprevistas, a tantos giros ocultos, a tantas deducciones erradas y a tantos cambios insensibles, que, por desgracia son todavía impotentes al magisterio el celo paternal y el más asiduo esmero para evitar que detrás de la educación y formación ostensible del niño, no estén ocultas ya, como sabandijas venenosas entre las malezas, los gérmenes del vicio. Los que están acostumbrados a tratar muchos niños y se sientan a la vez dotados de espíritu de observación y de gran penetración para conocerlos, convendrán en que hay en el niño una duplicidad inevitable, que nace de la duplicidad de teatros en que obra. El teatro de los niños y el teatro de las personas grandes. El niño nunca es uno mismo en ambos círculos. Y la manera de conocerlo es observarlo en sus reuniones íntimas al lado de sus compañeros, sin que note que se le estudia, y aun así y todo, hay niños profundamente reservados que tienen para sí ideas que no se atreven a confiar a sus mismos compañeros.
Al padre de familia le sorprenden las faltas y las maldades de su hijo, y está siempre lejos de confesar que tal falta es el resultado lógico y preciso de ciertos precedentes. La falta del hijo es por lo común inesperada, y aflige tanto más al padre, cuanto que éste, parcial consigo mismo, no busca la explicación en su propia conducta, ni en la manera con que su hijo ha sido educado. Ahora bien, el teatro de los niños debe ser preparado convenientemente, para rodearlos, hasta donde sea posible, de impresiones que les sean provechosas. Sus ejercicios corporales deben ser dirigidos a procurar el desarrollo físico, la agilidad, la destreza, la fuerza y la virilidad, y, en todo caso, alejarlos de prácticas y diversiones que estén en contradicción con el espíritu de la educación varonil. Muy agradable es contemplar un grupo de niños jugando a los soldados, o haciendo ejercicios de fuerza y de destreza, al paso que sería repugnante ver a varios niños jugando a las muñecas. Pero no todos los padres, ni todos los maestros son bastante escrupulosos en la observación de ciertas leyes generales de la educación. Y un amor y una condescendencia mal entendida, los convierte a veces en cómplices de actos que, pasan como por verdad de materia o como circunstancias transitorias y sin ninguna trascendencia, cuando, si bien se examina, encierran un verdadero peligro y dejan una huella que a veces no puede borrarse nunca. Me refiero a las comedias caseras, o representadas en público, en las que, por salvar de un salto la dificultad de encontrar una niña actriz, encomiendan esta espinosa tarea al niño más bonito. Más todavía, al niño que no le repugne, como a la mayoría de sus compañeros, vestirse de mujer para hablar de amor en público con otro niño. A la mayoría de las gentes les cae en gracia esta promiscuidad, y toman la cosa a guasa, y aplauden al niño que, entre otras dotes naturales, tiene la intención cómica bastante para ocultar su sexo. Estas promiscuidades repugnantes no son tolerables ni aun entre cómicos de baja ralea, porque si bien hacen reír al vulgo necio, son despreciables para las personas sensatas, porque la afeminación es una de las corrupciones más repelentes, sea quien fuere el individuo, que en tal aberración incida, aunque sea en apariencia. Las leyes de policía no permiten en ninguna parte el disfraz femenino ni en pleno carnaval, quiere decir, ni en el salón a donde concurren libremente las clases degradadas de la sociedad. Nos sorprende por lo mismo que el público en general tolere, ya sea con el más loable de los pretextos y aun por vía de broma, el espectáculo de niños educandos vestidos de mujeres. Y más todavía, que aplauda el poco envidiable talento de persuadir a los espectadores con los atractivos, mimos, monerias, gentileza, donaire y coquetería del bello sexo. Tal papel es una especie de gana, pierde, en que lo peor que le puede suceder al actorcillo en ciernes es hacerlo bien. A más de que las impresiones que cause entre sus compañeros, no son de las que aspiramos todos a causar a nuestros semejantes, ni mucho menos. Que los alumnos de nuestros planteles nacionales hayan dado en ser soldados, es una aspiración que merece aplauso, porque en todo caso, ese es un entretenimiento provechoso, un ejercicio varonil, y el sentimiento que despierta en la juventud, es el de la defensa de la patria. Pero entre esta y vestirse de raso, y hacer la marica, y ponerse polizón, y pecho de lana y onditas en la frente, va su diferencia. Que jueguen los niños a soldados, que sueñen en ser generales, que tomen por ideal a Napoleón, son tendencias plausibles y varoniles que cederán en beneficio de la juventud y de la patria. Pero que ni de chanza jueguen a maricas, tomando por ideales y por modelo individuos del sexo hermoso. Cada cosa en su lugar, quiere decir en el lugar en que la colocan la naturaleza y la moral. Y si para disculpar tan inconveniente promiscuidad se alega que hay razones poderosas que hacen imposible la sociedad de niños y niñas, entonces en lugar de hacer comedias hagan evoluciones militares y el público de ambos sesos quedará más satisfecho. El jarabe de pico. Desde que apareció el cólera en Marsella, se ha publicado en los periódicos mexicanos una verdadera biblioteca compuesta de todos los métodos conocidos y desconocidos para combatir la terrible epidemia, de todas las prevenciones higiénicas que la ciencia aconseja poner en práctica, antes y durante la invasión del asolador viajero, de todas las recetas, específicos, hierbas, y antídotos, y de todas las precauciones que toman en la actualidad las poblaciones de Europa, más afortunadas que la nuestra en materia de dotación municipal. Historia del cólera, teoría de los microbios, tratamiento en los hospitales de todo el mundo, teoría de los lazaretos, utilidad de las hermanas de la caridad en tales casos, y todo en fin, cuanto pueda necesitar un colérico erudito para morir a gusto. ¿Qué más? Ha hablado nuestro Congreso Nacional de Higiene, y ha dicho cosas magníficas. Ha tratado la cuestión pro fam honori, no se le ha quedado nada en el tintero, y como cuerpo científico ha cumplido en conciencia con su cometido, pronunciando hasta la última palabra en tan ardua e importante materia. En cuanto a salubridad pública, y que me desmienta Galloso, estamos en nuestra época más floreciente. No se mueren todavía más que 40 por cada 1000 habitantes. Quiere decir, más que en Marsella. Y esto de morirse se va volviendo entre nosotros una cosa no solo sencillota y natural, como lo es de suyo, sino perfectamente indiferente y hasta divertida, estoicismo en el cual les aventajamos a los hijos de Brahma.
No ha mucho tiempo, cuando se moría algún prójimo, se dignaba hacerlo con más circunspección y miramiento. Iba en carro que rodaba pausadamente sobre las piedras, y era seguido de un cortejo fúnebre que cerraba las ventanillas de los coches, que caminaban con ese paso tardo y pesado de los duelos, en los que correr o brincar hubiera sido una profanación. El paso de los coches tenía mucho de solemne, era el paso de la muerte, el último camino, el paso a que camina el reo que va al patíbulo. El paso del doliente a quien el paroxismo del dolor abate y descoyunta, era el duelo, en fin, en carácter, y tan imponente, que los transeúntes se paraban, se descubrían y enviaban un sudario mental al muerto. Pero el espíritu ferrocarrilero descendió a este valle, y reconociendo con una sola ojeada la buena calidad de los pantanos que nos circundan, y que vivimos sobre depósitos de miasmas, detritus, microbios, gases y demás combinaciones mortíferas, capaces de acabar con la población, comprendió que habían de llegar a ser más los muertos que los vivos, y construyó un camino de hierro no a las minas de cuarzos argentíferos sino a la de los panteones, para poder vaciar esta piscina de 400.000 almas de un golpe. El día menos pensado y con toda la comodidad apetecible. La autoridad municipal se dejó seducir, como se comprende desde luego, y se olvidó adrede de la compostura y de la solemnidad que requieren los entierros, y se olvidó del respeto a la muerte y de que la jarana y la fiesta y el libre tránsito de los vivos, es incompatible con el acarrear de restos mortuorios, se olvidó, en fin, de que uno es el camino de la vida y otro el de la muerte. Y olvido semejante determinó el grotesco desfile de los pobres muertos al trotar de las mulitas, al tronar del látigo y al chirrido de las trompetas destempladas. Y en jifa todos, unos tras de otros, van vagones de vivos respirando una columna de aire impregnada de emanaciones cadavéricas de los pobres tifoideos que corren por delante. Repugnante trajín de cadáveres, ante los cuales ya nadie se santigua, ni se descubre, ni reza, porque van al trote con su cochero alegre que da garrote y chicotea, y loca la trompeta y chifla a algún vale o blasfema si tropieza un macho. Y cuando los tales vehículos, cuyas mullas jadean sudorosas y azotadas, llegan a las afueras, sin moderar el paso entran en el camino legítimo de la muerte, formando un cordón de puros muertos y dolientes, unos que van y otros que vienen, unos de subida y otros de bajada, unos con muerto otros de vacio, y los carruajes de la muerte se saludan y se chiflan con menos miramientos de su carga que quedan en la laguna Estigia. Ahora bien, supuesto que todos somos mortales y los del Valle de México más todavía que los habitantes de las orillas del Ganges, no tenemos nada por qué apurarnos, una vez que estamos realizando el milagro de vivir a pesar del ayuntamiento. Y en materia de higiene, de saneamiento de la capital, de limpia de atarjeas, de construcción de albañales, de reglamentación de casas de vecindad, de abastecimiento de agua potable y, sobre todo, del conocimiento de lo que se debe hacer, estamos tan en nuestros cabales. Y tan penetrados de la teoría, y tan eruditos en la materia, que no nos coge nada de nuevo. Es cosa que para probar que la muerte entra a esta bienadada ciudad mezclada con el agua, se acaba de publicar un libro, al cuarto siglo de edad de los arcos, en que se nos hace caer en cuenta, con mucha justicia, que las aguas potables recogen en su curso los materiales orgánicos y gaseosos de la atmósfera pantanosa de los alrededores de la capital, y los polvos de diferentes géneros suspendidos en el aire, y que las aguas de Santa Fe y los Leones, son empleadas en su largo y descubierto trayecto. En una friolera, en el lavado de ropa. De manera que la tal agua viene sazonada con todas las inmundicias consiguientes, y hasta con gérmenes de enfermedades infecciosas. Dada nuestra sabiduría en materia de tan vital importancia, no, se dirá que si viene la muerte ha de cargar con nosotros por ignorantes, puesto que sabemos del pe al pa todo lo que nos importa. Ahora, en cuanto a la práctica de todo eso que sabemos bien, tenemos nuestra panacea universal, nuestro remedio infalible. Es un jarabe, no de ninguna farmacopea nacional ni extranjera, sino de nuestro pueblo, el invento el jarabe de pico, para significar todo aquello que nunca pasa de la teoría a la práctica, y está probado que con este jarabe milagroso nos la vamos pasando en muchas cosas. Conocemos un inquilino cuyo ánimo apocado en materias de cólera y otras plagas, por tanto como se cuenta y se ve de todos estos azotes, solicito del propietario la limpia de los conductos de desagüe de la casa que ocupa. El propietario mandó hacer la limpia interior, y la obra se detuvo en el dintel de la puerta, porque destapar caños de puertas afuera incumbe a la obrería mayor, cuya intervención se ha estado solicitando por inquilino y propietario hace 3 semanas, sin que hayan conseguido hasta ahora que el caño se desasolve. La razón es muy obvia. Tanto para librarnos del cólera, como de todas las demás enfermedades paludicas que nos aquejan, se ha hecho ya todo lo que está en nuestro poder, el jarabe. Y supuesto que para poner en práctica el saneamiento de la ciudad y los medios preservativos de la epidemia que nos amenaza, se necesita mucho dinero y ese no lo tenemos, muy natural es reducirnos a curarnos a lo pobre, con el jarabe de pico. La evolución social. Hay una fuerza más poderosa que las razones de la justicia, de la moral y de la propia conservación, que determina lo que los sociólogos modernos llaman evolución.
quiere decir, un movimiento simultáneo de causas, de multitud de fuerzas y de elementos diversos, que imprimen a la sociedad una marcha fatal hacia un punto lejano del porvenir. Es como la ola del mar que una vez levantada la orden tronante de la tempestad, se yergue sobre sí misma, se enarca y crece, ruge y se eleva en medio de los abismos que deja a sus flancos, y avanza con fuerza irresistible. Y aunque el huracán la azote con sus alas poderosas, apenas logra disolver los penachos de sus espumas. Pero la ola avanza y no hay poder humano que la detenga ni otra ola que la desbarate, avanza señoreándose en el piélago inmenso, hasta que cansada de luchar sin resistencia. Y huyendo a sus pies las olas más pequeñas, amengua su empuje y su volumen, y achatándose gradualmente se confunde en la tropa de olas que, disminuyendo una tras otra, van a acostarse en la playa sin ruido y sin espuma. México ha enarcado el lomo, como la ola del mar, a la terrible voz de los vicios. Y por más que el huracán de la prensa lo azote con sus alas, bien sea la evolución, que dicen, o que una vez empinando el codo sea muy difícil bajarlo, ello es que la ola está de borrachos, jugadores y mesalinas, más encrespada cada día y más furiosa, ha de irse llevando en sus entrañas devoradoras la honra de las familias, el pan de los pobres, la moralidad y el bienestar social hasta que, cansada de luchar sin resistencia, se deprima sola, se achate y se anonade para irse a perder, sin ruido y sin espuma, en no sé qué playas desconocidas. Suele consolarme la idea de la ley de las reacciones que, según la experiencia, no llegan sino cuando el estado social que va a desaparecer ha subido a su máximum de intensidad. Y bajo ese punto de vista, lo de la vista gorda respecto a arañas, a borrachos y a jugadores es una actitud profundamente filosófica. Ahora que todos somos positivistas, necesitamos de la sangre fría de Porfirio Parra para atravesar esta situación. Y la tenemos. Noten ustedes con qué estoicismo hemos presenciado la catástrofe del Monte de Piedad. Ningunos más templados que nosotros para las catástrofes ajenas. Y no solo, sino que hay algo de crueldad neroniana en los cuchicheos y comentarios respecto al pobre monte, tan orgullosote hace poco días dicen y tan repleto de billetes y de pianos, y comprando cada sucursal que parece un palacio y dando dinero a sus amigos que parece un banquero. Había llegado, en fin, a su apogeo, tiempo preciso de la crisis, para tronar como arpa vieja. Hoy, corrido y maltrecho el Sacro y Nacional, llama en vano a Fuentes Muñiz, como recurso supremo, para que le aplique el cauterio de los billetes. El exministro de Hacienda se sienta en un sillón envuelto en nubes de humo de papel, que huele a carne quemada, y contemplando la llama que serpea entre cientos de miles de pesos, piensa por la primera vez en la versatilidad de las cosas humanas. Pobre monte. Entre tanto, las cantinas prosperan a pesar del timbre. Vaya, sobre que yo en mis tendencias anti-vaquicas les había impuesto hace un año, 50 centavos por cada botella. Ahora veo que tenía razón y oyala el señor ministro de Hacienda se decidiera a cotizar los tapones extranjeros con timbre de Atostón, ahora que nos vamos convenciendo de que cuando las cosas llegan a su mayor grado de intensidad, revientan como el pobre monte. No sería malo hacer la experiencia a ver si revientan las cantinas, y queman sus papeles los cantineros, y esta bendita capital logra por fin estar algún día en su juicio. Eso, o conceder toda clase de franquicias a los cantineros, declararlos exentos de contribuciones y libres de derechos de importación los licores embriagantes. Estoy seguro de que los borrachos no cabrían en sí de gusto, cuando el vino de champagne estuviera al alcance de todas las fortunas. Seria, como quien dice, ayudar a la evolución y buscar en el orden filosófico el necesario máximum de intensidad de la embriaguez, para esperar la reacción saludable. Con franquicias por el estilo al juego y a esas señoras, la ola seguiría encrespándose furiosa, o lo que es lo mismo, la evolución se acentuaría perfectamente, y ya al tocar al máximum de intensidad que máximum, quiere decir, cuando empezara a caer el fuego del cielo que destruyó Sodoma, entonces es cuando venía la reacción como de molde. El plan, aunque me parece atrevidillo, porque equivaldría a quemar el campo para sembrar después sobre las cenizas, es el único remedio que nos queda, y bárbaro como es, no carece de partidarios, a juzgar por el incremento que van tomando esas tres calamidades sociales. Otra de las ventajas del plan sería que una vez en vigor, nos veríamos resueltamente libres del cólera, que buen cuidado tendría el terrible viajero de venir a México en tales circunstancias, por temor a la ola esa, o lo que es lo mismo, a la evolución social. El matrimonio. No sé hasta dónde vamos a parar, me decía no hace mucho un observador de nuestras costumbres, ya entrado en años. Por mi parte no, me queda más consuelo que la seguridad de no ser testigo de la manera de vivir de la generación que viene. Digo esto a propósito de la corrupción reinante, y de que por parte de los que pudieran influir en la moralización de las masas, se ha prescindido completamente de poner el remedio, sino para los males que nos aquejan al presente, al menos para prevenirlos del futuro. Hay ciertos vicios sociales que, por manifestarse de una manera negativa, no hieren nuestro sentido moral, como pudieran si se manifestaran abierta y desembosadamente. Me refiero a la sensible disminución de matrimonios entre la clase ínfima del pueblo.
Los matrimonios, lejos de ser más numerosos en esa clase, tanto por el guarismo que representa en el censo de la población, cuanto porque el celibato entre los jóvenes pobres es más difícil de sostenerse, los matrimonios, decía yo, son más escasos todavía. ¿A qué atribuye usted esa disminución? Le pregunté. Hay varias razones, que procuraré explicar a mi manera. Las leyes de reforma, escritas para un pueblo adelantado y culto, han producido en nuestras masas abyectas un afecto contrario a la mente del legislador. Desde el momento en que nuestra plebe vio que no solo los curas, sino también los jueces del registro civil podían casar, perdieron la fe en la virtud y la legalidad de la ceremonia. Nada le dará a usted una idea más cabal de la exactitud de esta mi aseveración, que oír cómo se expresa Pedro, mi portero, en el particular. Ya sabe usted que mi señora es muy escrupulosa en materia de conciencia, y al solicitar un portero casado, quiso cerciorarse de si Pedro lo era realmente por la iglesia. Pedro, con un aplomo perfectamente sostenido, le aseguró que él era buen cristiano y que por de contado se había casado por la iglesia. La manera con que Pedro contestó a mi señora, me fue sospechosa, y aproveché la primera oportunidad para tener con él una conferencia a este respecto. Empecé por abrirle camino, inspirándole confianza y asegurándole que nada sabría mi mujer. Yo, la verdad, me dijo Pedro, pa' que he de engañar a la buena persona. Yo, es cierto que vivo con Miquela, pero en cuanto a eso de la iglesia, pa' que, es más que la verdad, señor amo, no fuimos. ¿Y por qué no fueron? Le pregunté. Vos ve a su merced. En la familia por parte de mi padre, hagaste cuenta, que todos viven así, con su señora, pero en esto de la iglesia, tampoco han ido, no señor. Pero bien qué razones han tenido presentes para omitir esa ceremonia. Vos yo no sabré decir a su merced bien a bien, pero según le oí decir a mi padre, dende que empezaron a casar los señores, pues así, los de levita como ora su merced, mi padre dijo, ya lo ven como el casamiento no es cosa de Dios. Ya también los rotos casan como los curas, y eso ha de ser por sacar los placos, porque llevan más barato que los padrecitos. Pero como uno es pro, y solo tiene lo que trabaja, pues mi modo de guardar los placos para el cura. Pues ahora sí a dónde iba yo a dar 13 pesos, si en mi vida los he visto juntos. Eso está bueno para los ricos, y para que la novia se vista de blanco y hagan en la iglesia toda la putiforma, con el órgano y todo eso. Pero nosotros los zapateros, ¿por dónde? Ni en un año íbamos a ahorrar 13 pesos, alcanzando los sábados 20 reales o 2 pesos. Ahora en cuanto a que lo casen a uno los de levita, pues Miquela me dijo, pues oye, será mejor que no, que al fin y al cabo cómo ha de valer eso. Ya ves a doña Celsa que vive con don Antonio y la pelona que la tiene, ora, don Anacleto el de la carnicería, y hasta doña Carmencita, con todo y que tiene tantos hijos de don Seferino, nada de iglesia ni de juez, y viven en paz, que al fin para dejarla a uno los hombres por otra, pues eso lo hacen todos los días, y que como decía mi madrecita, que vale más buen acomodo que mal casamiento, y que todo lo hace el cariño, porque no queriéndose las personas lo mismo da que los haya casado cura o juez. Yo, la verdad, continuó Pedro, siempre le dije a Miquela que le preguntara a su señora madre, y su señora madre le dijo, pues anda bendita de Dios, y ese es cuento tuyo, y ala te las caiga, porque cada quien sabe lo que hace, y a lo tuyo tú, con que si te conviene don Pedro y te ha de dar lo necesario, como ora a mí tu padre, y te pone cuarto, pues anda, que ya eres grande. Y entonces Miquela se vino conmigo. La mancebia, continuó el señor a quien me refiero, es el estado natural de nuestra clase pobre con raras excepciones. Más de una vez he oído alegar las mismas razones de mi portero, razones que entre esta gente forman su profesión de fe y su moral. Están muy lejos, por otra parte, de comprender las ventajas del Estado civil, ni mucho menos la cuestión trascendental de la separación entre la Iglesia y el Estado. Para ellos cayó en desprestigio la ceremonia religiosa, sin más razón ni argumento, que supuesto que los de levita pueden casar, el casamiento no es cosa de Dios, y no siendo cosa de Dios, tanto da vivir juntos con la firma del juez como sin ella. Y una de las razones que sostienen este estado de cosas, es la falta de dote, de patrimonio y de propiedad. Las gentes que nada poseen tienen más razón que nosotros para considerarlo todo transitorio. No conocen ni saben apreciar las comodidades domésticas ni el aseo. Las une el instinto sexual, y aceptan su estado simplificado y obvio hasta la sencillez salvaje. La actual generación es ya el fruto del sacudimiento producido por la reforma en los antiguos hábitos. Y dada esta práctica, como natural y generalizada por el ejemplo y por el hecho, el matrimonio en nuestra clase pobre está destinado a desaparecer por completo. Tiene usted mucha razón, dije a mi amigo, y solo agregaré un toque final al cuadro que acaba usted de bosquejarme. A esa disminución de matrimonios coopera también poderosamente el nuevo giro de la prostitución en México, porque algunos miles de muchachas que llegarían a ser buenas madres de familia, a contar con el número competente de artesanos y proletarios honrados, deciden fácilmente el dilema entre los malos tratamientos de un zapatero o vestirse de raso.
José Tomás de Cuellar. José Tomás de Cuellar, conocido por el seudónimo Facundo, Ciudad de México, 18 de septiembre de 1830 a 11 de febrero de 1894, fue un escritor, periodista, político y diplomático mexicano. En 1848 realizó sus primeros escritos, los cuales fueron dedicados a la memoria de los hombres que habían muerto durante la intervención estadounidense. En 1850 publicó artículos y poesías en el Semanario de Señoritas y en la Ilustración Mexicana. Durante la intervención francesa, incursionó en el teatro con la comedia en 2 actos. La obra era una crítica satírica contra los imitadores de las costumbres francesas. Fue premiado por la Asociación Gregoriana con una pluma de oro y fue homenajeado el 29 de mayo de 1866. En 1869 se trasladó a San Luis Potosí, en donde publicó el semanario La Ilustración Potosina. Durante esa época escribió su primera novela histórica, El pecado del siglo, y pintó una de las decoraciones del Teatro de la Paz. Regreso a la Ciudad de México. Bajo el seudónimo de Facundo, colaboró para varios periódicos y revistas, especialmente para La Linterna Mágica.